Buenas tardes con todos. Quien les habla, soy el doctor Jorge Montero Rivera, médico residente de segundo año de la especialidad de pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Y en esta oportunidad les vengo a traer una ponencia acerca del tema de Tinea capitis en pediatría. La siguiente ponencia va a tener como objetivos principales: número 1, reconocer las lesiones típicas que nos hagan sospechar de esta enfermedad en los niños, así como también conocer las variedades de presentación clínica que tiene esta patología, además de dirigir el tratamiento de acuerdo a las características clínicas que van a presentar los niños y fundamentalmente brindar un tratamiento oportuno y eficaz para el beneficio de nuestros pacientes. Bien, la tinea capitis está definida como una micosis superficial de la piel, el cuero cabelludo o de los folículos pilosos de la cabeza, ¿no? Que han estado causadas fundamentalmente por dermatofitos. A la cabeza, los del género Microsporum y Trichosporum. Esta enfermedad afecta principalmente a la población pediátrica, ¿no? Hasta un 97%, como menciona la bibliografía, y la edad más prevalente va a ser entre los 6 y 7 años, ¿no? En promedio a los 5 años. Va a estar el predominio de esta enfermedad, se va a dar en las zonas rurales y suburbanas, ¿no? Con pobre desarrollo económico, y los factores que van a estar asociados a una mayor frecuencia a la cabeza: el nivel socioeconómico bajo, una familia numerosa, ¿no? El hacinamiento y las pobres condiciones de higiene fundamentalmente. Si hablamos de los agentes causales, vamos a ver que esta va a tener una distribución geográfica dinámica. ¿Y dinámica por qué? Porque va a depender mucho del flujo migratorio que se den entre los diversos países, ¿no? Así como, por ejemplo, mencionar que el tricofitón, que es un dermatofito, es más común a nivel de América Central, Estados Unidos, países, parte de Europa Occidental. Y por el contrario, el Microsporum canis se va a observar principalmente en países como el nuestro, ¿no? Que es en Sudamérica, centro y sur de Europa, así como también en África Occidental y en el Medio Oriente. Estudios epidemiológicos sobre tinea capitis en realidades que se asemejan a la nuestra, como México, Guatemala, Chile, Colombia, Brasil, han identificado como principal agente causal al Microsporum canis, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, estos dermatofitos, ¿no?, van a ser capaces de invadir e infectar los tejidos queratinizados, dado que presentan una enzima proteolítica, que es la queratinasa, que lo que les va a conferir es ese poder de parasitar tanto el pelo, la piel y las uñas, ¿no? Estos dermatofitos se van a clasificar en 3 categorías ecológicas, de acuerdo al lugar donde viven, ¿no? Llamada también una clasificación ecológica, en tres grupos, ¿no? Los antropofílicos, que son los que ocasionan micosis en el hombre, ¿no? Solamente ocasionan micosis en el hombre. Los zoofílicos, por el contrario, que infectan a los animales, pero que desde a través de ellos van a poder contagiar también al hombre. Los geofílicos, que se encuentran a nivel del suelo y se van a nutrir de la queratina que en esta existe, pero que a través o desde esta estructura que es el suelo van a poder infectar tanto a los animales como a los hombres. En este gráfico lo que observamos es la clasificación que había mencionado: los antropofílicos, zoofílicos y geofílicos. A la cabeza vamos a mencionar, o el más frecuente dentro del grupo de los antropofílicos, tenemos al Trichofiton tonsuras, dentro de los zoofílicos al Microsporum canis, y bueno, dentro de los geofílicos fundamentalmente son del género Microsporum, ¿no? Y también vamos a tener otro tipo de clasificación, ya que estos dermatofitos se van a clasificar en 3 géneros, los más conocidos: Epidermophyton, los Microsporum y los Trichofiton. Importante conocerlos, ya que la tinea capitis es causada habitualmente por especies del género Microsporum, ¿no?, y Trichofiton, muy rara vez por especies del Epidermophyton. Y dentro de del agente etiológico más frecuente van a destacar a la cabeza el Microsporum canis,
seguida por el Trichophyton tonsuras y el Microsporum gypsum, ¿no? Y los demás ya son menos frecuentes. Ahora vamos a ver cómo es que se produce esta enfermedad. La infección se va a producir, como ya habíamos mencionado, por el contacto directo, ¿no? del dermatofito causante con el cuero cabelludo, ¿no? Y este contacto directo se va a deber al contacto que se va a tener con una persona que ya esté contaminada, con un animal que esté también infectado, o también podemos adquirirla o se puede adquirir con el contacto con un objeto contaminado. Por ejemplo, el peine, cepillos que se utilizan para el cabello, además como sombreros o gorras, ¿no? Que también entran en contacto directo con la zona ya infectada. Y la infección se va a dar en dos fases, ¿no? Una primera fase donde se va a caracterizar la invasión por una invasión epidérmica o del tallo piloso, y en una segunda fase donde ya la gente va a penetrar el pelo. En la primera fase, la invasión epidérmica se va a llevar a cabo dado que estas estructuras fúngicas se van a adherir, ¿no? hacia los queratinocitos. Y no solamente se van a adherir a los queratinocitos, también se van a adherir entre ellas, formando estructuras conocidas como artroconidias, ¿no? Además de ello también estas estructuras, estos hongos van a poseer glicoproteínas de manano, ¿no? en las paredes celulares, que lo que van a ayudarles a justamente a adherirse a los dermatofitos, ¿no? del tejido del huésped, que justamente contienen queratina, ¿no? que les va a servir como medio de alimentación de estos hongos, ¿no? Y en la segunda fase ya de la penetración del pelo se va a llevar a cabo ya que estos hongos van a poseer enzimas proteolíticas como la queratinasa, como habíamos mencionado, que van a permitir al hongo penetrar el tejido queratinizado. Y frente a esta invasión, la respuesta o el huésped va a reaccionar y va a responder desde su punto de vista inmunológico. ¿Y qué es lo que va a producir? Bueno, se va a llevar a cabo la expresión de péptidos antimicrobianos como, como por ejemplo las beta-defensinas humanas, las catelicidinas, los dermicidinas, que lo que van a hacer es protegernos contra la infección de estos hongos y exclusivamente hablando de los dermatofitos, ¿no? Por otro lado también van a desencadenar secreciones de interleuquinas, ¿no? que también van a ayudar a generar un componente inflamatorio para luchar contra estos agentes. Además también van a poseer mecanismos de defensa innatos del cuero cabelludo a través, van a inhibir el crecimiento de los dermatofitos, ¿no? Como, bueno, por parte de los ácidos grasos saturados que contiene el pelo. Además también se va a llevar a cabo una activación de células T que van a contribuir a la respuesta inmune, ¿no? del huésped. Ahora también vamos a ver que los dermatofitos zoofílicos, ¿no? estos van a tener una característica principal que van a generar cuando hay una infección, van a generar un gran componente inflamatorio. Por el contrario de los dermatofitos antropofílicos, el componente inflamatorio que van a desarrollar es bastante escaso. Y eso lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas que van a desencadenar. Existen dos tipos de invasión del tallo piloso, ¿no? El tipo Endotrix y el tipo Ectotrix o Ectoendrotrix, ¿no? Fundamentalmente el tipo Endotrix se llama Endotrix, ¿por qué? Porque el hongo va a parasitar dentro del tallo piloso. Como vemos en la imagen, los hongos, las estructuras fúngicas van a estar dentro del tallo piloso. Eso quiere decir que la cutícula, que es la parte externa, va a estar intacta, ¿no? Se va a poder visualizar en la microscopía directa. Cuando aplicamos la luz de Wood no se va a poder, no va a florecer, no vamos a ver el cambio de coloración. ¿Por qué? Porque justamente está dentro del tallo piloso. Además, el hecho de estar dentro del tallo piloso va a hacer que los pelos se vuelvan frágiles y se rompan, ¿no?
¿Y quiénes son los que causan mayormente este mecanismo de invasión? Son los del tipo tricofitón, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque nos va a guiar para el inicio del tratamiento. Los de tipo Ectotrix, por el contrario, o Ectoendotrix, ¿no? Van a parasitar tanto la parte interna como la parte externa del tallo piloso. Entonces, esas estructuras fúngicas lo que van a hacer es, si invaden tanto la parte externa como interna, van a destruir la cutícula, van a destruirla y van a crecer alrededor del pelo y dentro del pelo también. ¿Y qué es lo que van a generar clínicamente? Bueno, van a generar placas alopécicas, descamación, pelos quebradizos que se van a romper, ¿no? Y fundamentalmente, ¿quiénes producen esto? Los del tipo microsporo, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a ver que existen dos tipos clásicos de una forma de clasificarlas, que son la tinea capitis seca, ¿no? Y la tinea capitis inflamatoria. La tinea capitis seca se va a caracterizar por presentar descamación, pelos cortos, pelos gruesos que van a estar deformados o que van a estar cubiertos por una vaina blanquecina que viene a ser las artroconidias. Dentro de esta tinea capitis seca se van a ver dos variantes, ¿no? La variante microspórica y la variante tricofítica. Microspórica, ¿por qué? Porque es producida justamente por el tipo Microsporum, y los tricofítica por los tricofitón. ¿Cuál es la característica fundamental en la variante microspórica? Que bueno, va a desarrollar varias o una o varias placas alopécicas, ¿no? Con pelos cortos, rotos a un mismo nivel, que pueden confluir y formar una placa, una sola placa de gran extensión, ¿no? Y por otra parte, la variante tricofítica, la alopecia va a ser más difusa, pueden existir placas pequeñas, irregulares, ¿no? Que van a estar intercaladas con pelo sano. Además, el pelo afectado se va a romper a nivel de la superficie, y esta ruptura a nivel de la superficie va a producir una imagen de especie de puntos negros, como se conoce, o como más conocida como granos de pólvora, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, vemos una placa única que está eritematosa pseudoalopésica, que corresponde a la variante microspórica. Por el contrario, aquí vemos una alopecia difusa, no tan definida como la anterior, pero que se ven como si fuesen puntos negros eh, de gran cantidad, que corresponde a la ruptura del pelo a nivel del cuero cabelludo. Esto corresponde a la tiña de puntos negros ocasionada en su mayor frecuencia por los tricofitón, ¿no? Por otro lado, como había mencionado, tenemos la tinea capitis inflamatoria o denominada Querión de Celso. ¿Y por qué se denomina Querión de Celso? Bueno, porque Celso fue un personaje que habitaba en la Tierra eh, muchísimos años antes, y que le denominó Querión porque la palabra Querión en griego significa panal de abeja, ¿no? Y es quien hizo la primera descripción clínica de esta enfermedad. ¿Y por qué se menciona panal de abeja? Porque justamente esta variante clínica se va a caracterizar por poseer una placa granulomatosa, ¿no? Que va a contener muchas veces pústulas, abscesos con secreciones purulentas, secreciones eh, amarillentas, ¿no? Como melicéricas, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre. Además, como contiene o genera un gran componente inflamatorio, va a estar muchas veces asociado a adenopatías regionales, va a estar asociado a fiebre, malestar general y dolor a nivel de la lesión. Va a haber, como había mencionado, masiva secreción purulenta, ¿no? Como miel, ¿no? En un panal, por eso es que el término querio. Y después que pase ya el cuadro, va a generar o va a quedar, ¿no? Rezagos de la infección, que va a estar constituida por una alopecia cicatricial. ¿Quién la produce esto? Bueno, pueden producirla tanto el género Microsporum canis como el Trichophyton tonsuras. Existe también otra clasificación donde ya no solamente nos hablan de una tinea capitis seca o inflamatoria, sino más bien de variantes clínicas. Y existen 5 tipos de variantes clínicas que la vamos a mencionar a continuación. La variante de parches escamosas con alopecia hace referencia
a la presentación común, ¿no?, de las infecciones por el tipo Ectotrix, ya que esas parches escamosas, esa escamación blanquecina, no va a ser la manifestación de la agrupación de estas estructuras fúngicas conocidas como artroconidias, y esto es más frecuente en los Microsporum canis. Se van a generar parches de alopecias que van a ser bien circunscritas, pueden generar eritema en esa región, pelos rotos como he mencionado, y descamación, ¿no? Aquí ya lo que le llama la atención es la descamación importante que presenta. Esta descamación va a tener un color grisáceo, ¿no? Los parches se van a ir agrandando centrífugamente, ¿no?, con el transcurso del paso del tiempo. La localización más frecuente mencionan a nivel occipital. Aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen una placa escamosa, ¿no?, con pérdida de cabello, una placa pseudolopécica muy escamosa. Igual acá, una placa alopécica con una capa espesa de descamación, ¿no?, que corresponde justamente a la unión de estas estructuras fúngicas que están alrededor fundamentalmente del pelo, o sea, un tipo de invasión ectótrix, ¿no es cierto? Y la variante clínica de parches de alopecia con puntos negros, justo les hacía referencia a la infección por tricofitón, donde los pelos quebradizos se van a romper al nivel del cuero cabelludo y van a formar estos puntos, ¿no? Puntos negros que no son más que pelos que están a nivel del folículo, ¿no? Y estos van a estar fundamentalmente ocasionados por los de tipo endotrix, ¿no? Se van a estar caracterizados por áreas alopécicas únicas o múltiples y por múltiples puntos negros, ¿no? La otra variante clínica es la descamación generalizada con pérdida sutil de cabello. Lo que va a ser caracterizada es fundamentalmente una descamación bastante extensa, ¿no?, pero que no va a haber mucha pérdida de cabello, ¿no? Como vemos en la imagen, hay una descamación difusa del cuero cabelludo, pero no hay áreas alopécicas claras, ¿no? Puede haber pérdida de cabello, sí, pero no nos va a generar esas placas alopécicas vistas anteriormente. Pero lo que sí le llama la atención es una gran área de coloración blanquecina grisácea corresponde a una descamación. Y el Kerion, como había mencionado, y para volver a hacer hincapié, es una manifestación ya grave de la tinea capitis, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un componente inflamatorio bien grande, ¿no?, donde va a estar caracterizada por la presencia de placa inflamatoria, con pústulas, con costras, con drenaje de secreción purulenta. Va a ser dolorosa, ¿no?, y va a generar una alopecia cicatricial. Y la variante clínica FABUS, que es la quinta, ya es una variante mucho más aparatosa, ¿no? Es caracterizada o es producto de una infección por el Trichophyton streleni, que es muy rara, ¿no?, que va a ocasionar un eritema perifocular progresivo, ¿no?, hasta el desarrollo de costras amarillentas, ¿no?, en forma de copas llamadas escúpulas, ¿no?, que van a ser costras en formas de discos. Y estos contienen hongos, ¿no? Contienen hongos, contienen neutrófilos, contienen todo el suero seco, las células epidérmicas que van a estar contenidas ahí. Y bueno, por la misma componente inflamatorio, mismo componente pustular, pueden tener un olor desagradable, ¿no? Va a haber, como vemos en la imagen, una intensa inflamación, ¿no?, que va a ocasionar cicatrices. Y por otro lado también van a haber hallazgos clínicos que van a estar asociados, como por ejemplo la linfadenopatía cervical, que es muy frecuente encontrado en los Querion de Celso, que van a ser posteriores u occipitales, ¿no?, y frecuente en las formas inflamatorias, justamente como en el Querion de Celso. Las reacciones dermatofitidas, que son las reacciones de autosomatización, también es frecuente, que es una reacción inmune, ¿no?, a los antígenos de los hongos por una respuesta de hipersensibilidad retardada, ¿no?, que lo que va a ocasionar van a ser erupciones dermatídicas, una erupción eczematosa muy pruriginosa que va a estar caracterizada por pópulas eritematosas y escamosas, ¿no?, que va a comprometer tanto cabeza, cuerpo, parte del cuerpo como el cuello, tronco y también las extremidades. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ¿no? No necesitamos muchas veces de exámenes confirmatorios para iniciar el tratamiento,
pero existen técnicas diagnósticas que nos van a ayudar a dirigir o a conocer o a dirigir a un agente etiológico a fin de implementar un tratamiento eficaz. Uno de ellos es la luz de Wood, ¿no? Que lo que va a hacer es, por medio de este tipo de luz, lo que vamos a hacer es alumbrar a nivel de la cabeza del niño, y nos van a producir dos tipos de resultado. Una que es donde no va a florecer y otra donde va a florecer. Ya vamos a florecer a ese cambio de coloración amarillo verdosa que va a tener, ¿no? En este caso, en la imagen B, por ejemplo, esa es una reacción, digamos, positiva, donde va a ver una fluorescencia amarillo verdosa. ¿Y esto por qué? Porque lo que se está viendo en esa luz, o lo que se está reflejando, son justamente las estructuras micóticas que están externas al pelo, ¿no? Y estas son las tiñas microspóricas fundamentalmente. Y por el contrario, las tiñas tricofíticas, que más bien invaden el pelo, están dentro del pelo, estas no van a florecer. Además, también la microscopía directa es una ayuda muy importante, porque también nos va a ayudar a diferenciar si es que esta se trata de una invasión ectotrix o endotrix. Como vemos en la imagen A vemos una parasitación endotrix que está dentro del pelo, ¿no? Y en la imagen B vemos que hay una agrupación, un cúmulo de estructuras fúngicas fuera del pelo. Entonces eso nos va a ayudar a diferenciar, o más o menos dirigir el tratamiento pensando en que si se trata de un tipo de invasión endotrix o ectotrix, ¿no? La tricoscopía también, si tuviéramos la oportunidad de poseer eh, esta herramienta, nos va a ayudar a diferenciar las características clínicas, digamos, del pelo que, que se produce por esta infección. Muchas formas de estructuras del pelo, como pelos en coma, en sacacorchos, en zigzag, en clavo morse, que no son más manifestaciones de invasión de las estructuras micóticas hacia el pelo, que hacen que éstas se rompan y adopten determinadas características. Además, también nos va a permitir ver las lesiones tipo eritematosas por el componente inflamatorio que va a tener, y la descamación, ¿no? Y la descamación, que como había mencionado, nos va a contribuir a que podamos pensar ante qué tipo de invasión estamos. Y por otro lado, muy importante, tenemos el cultivo para hongos. Si bien es cierto, el cultivo de hongos no es muy rentable, y el crecimiento también se da por mucho tiempo, de todas maneras siempre la deberemos hacer, si es que está en nuestra posibilidad de hacerlas, porque nos va a permitir redirigir el tratamiento. Ante una sospecha diagnóstica, nosotros debemos iniciar un tratamiento previa toma de muestra para un examen directo de microscopía y el cultivo, ¿no? Y con ello ya empezar el tratamiento. Pero de todas formas es importante hacer el cultivo, como les dije, para redirigir el tratamiento si es que resulta uno u otro hongo. Pero además también tenemos la desventaja de que muchas veces no rinde el cultivo, nos salen negativos a pesar de haber tomado una buena muestra. ¿No? Esa es la dificultad o el punto en contra que tenemos en un cultivo. Los objetivos del tratamiento entonces va a ser: número uno, erradicar el organismo, ¿no? Entonces tenemos que lograr la curación clínica y micológica, el alivio de los síntomas del niño, la prevención de la alopecia cicatricial y la reducción de transmisión hacia otras personas, también fundamental. Otro punto importante acerca del tratamiento que les tengo que decir es que el tratamiento es fundamentalmente sistémico. ¿Por qué? Porque los agentes antimicóticos tópicos no van a penetrar el tallo del cabello, o si es que penetran, no lo van a hacer de manera eficaz. Por lo tanto, requerimos de un tratamiento sistémico. Aquí un resumen de cuáles son los agentes más utilizados de acuerdo a la sospecha clínica, ¿no? Si es que estamos frente a una tiña de tipo ectotrix o endotrix.
Los fármacos más utilizados, en este caso a la cabeza tenemos la grisofulvina, que es de elección en la población infantil ya que posee un buen perfil de seguridad y pocos efectos secundarios. Ahora, nos dice la bibliografía que si es que estamos frente a una infección por Microsporum, la grisofulvina ha demostrado ser mejor que la terbinafina, por lo tanto debemos usarla en este caso. Pero ¿qué pasa si es que tenemos infecciones por tricofitón? Nos dicen que tanto la grisofulvina como la terbinafina han demostrado el mismo perfil de eficacia. Por lo tanto podemos elegir uno u otro. Pero en el caso de los tricofitón, si estamos hablando específicamente de tricofitón tonsuras, quien va mejor en este tipo de infección es la terbinafina. Por lo tanto, siendo el tricofitón tonsuras la especie más frecuente dentro del tricofitón, se establece que ante una sospecha de infección por tricofitón se inicie un tratamiento con terbinafina. Y aquí tenemos en este cuadro un resumen, ¿no? Bastante didáctico, donde nos habla que si estamos entre la sospecha de una tiña capitis tipo Ectotrix, ¿no? De primera línea tenemos la grisofulvina con una dosis de 20 a 25 miligramos kilo día por un tiempo largo, de 6 a 8 semanas. Y como segunda línea tenemos al itraconazol. Y si estamos frente a una tiña capitis de tipo Endotrix, tenemos de primera línea, como habíamos mencionado, la terbinafina a una dosis de 4 a 6 miligramos kilo día, o si es que si tenemos el rango de pesos, la podemos aplicar también de 10 a 20 kilos a una dosis de 62.5 miligramos al día. Si estamos frente a un niño que pesa entre 20 y 40 kilos, podemos dar a una dosis de 125 miligramos al día, y si el niño está por encima de los 40 kilos, podemos utilizar una dosis de 250 miligramos al día. La duración del tratamiento también es igual de larga. Si estamos frente a un tricofitón tonsuras, la duración va a ser dentro de 2 a 6 semanas, pero si estamos frente al Microsporum canis, podemos darla hasta las 12 semanas. Como segunda alternativa de tratamiento tenemos lógicamente a la grisofulvina, ¿cierto? Ahora, otro punto a tratar es acerca de los corticoides sistémicos. Si bien el uso de corticoides sistémicos todavía es controvertido, lo que la bibliografía nos menciona es que sí se podría usar frente a infecciones micóticas que contienen un gran componente inflamatorio. Los corticoides se puede usar a una dosis de 0.5 miligramos, de 0.5 a 1 miligramos por kilo de prednisona durante una semana, ya el tiempo corto para ayudar a revertir el gran componente inflamatorio. Con respecto al tratamiento tópico, había mencionado que el tratamiento es fundamentalmente sistémico. Sin embargo, existen tratamientos tópicos que pueden ayudar, ¿no? Que pueden ser utilizados como coadyuvante a la terapia oral, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir la tasa más que nada de transmisión, no tanto de curación, sino de transmisión. Ejemplo de ellos tenemos al ketoconazol al 2%, sulfuro de selenio o el ciclopirox. ¿Y esto cómo se usa? Bueno, en shampoo, preparados en shampoo, que se debe usar por 5 a 10 minutos, unas 2 a 3 veces a la semana, durante 15 días. Ahora, diferentes bibliografías mencionan que no solamente se debería usar durante 15 días, sino hasta la cura clínica y micológica, o sea, hasta la erradicación del hongo, ya que, como he mencionado, es fundamental para disminuir la tasa de transmisión. Entonces, como puntos claves ya para cerrar la ponencia, hablamos que esta infección es muy frecuente en condiciones o en familias de condiciones socioeconómicas bajas y de pobre higiene, ¿no? Además, entendamos que el diagnóstico es clínico, ¿no? Y que ante la sospecha deberíamos iniciar un tratamiento previa toma de muestra, ¿no? Si es que están dentro de nuestras posibilidades, para que con los resultados podemos redirigir el tratamiento. El tratamiento es fundamentalmente sistémico y de larga duración. Si bien es cierto, podemos usar algunos agentes tópicos, pero que estos no van a contribuir a la cura necesariamente, sino van a ayudar a que la transmisión se disminuya. Esto fue todo. Muchas gracias por su atención.